Muy buenas noches a todos. En la noche de hoy vamos a realizar un webinar con dos interesantes conferencias de parte de la Sociedad Colombiana de Reconstrucción y Alargamiento Socios de la SCOT, en donde se van a tocar temas relacionados con el pie diabético, para la cual tenemos como conferencistas a los doctores Rodrigo Triana Ricci, que es médico ortopedista y traumatólogo de la Universidad del Valle, ex docente adjunto de Ortopedia y Traumatología del Servicio de Ortopedia de la Universidad del Valle, es coordinador del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital San Juan de Dios de Cali, magistrado por 21 años del Tribunal de Ética Médica del Valle, fellow en artroscopia del St. Elizabeth Medical Center de Ohio en Estados Unidos, fellow de reemplazos articulares de la Santa Casa de Misericordia de Sao Paulo en Brasil, Gerencia Estratégica de la Universidad de ICESI en Cali, fundador de nuestro capítulo de infecciones en la SCOT, coordinador del Servicio Médico de Ortopedia de la Clínica de Occidente de Cali hasta la fecha, miembro del Comité de Investigación de la Clínica de Occidente, coordinador del Servicio de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Santiago de Cali, representante de Colombia ante la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, socio y fundador y miembro de la Junta Directiva de Sin Trauma, conferencista internacional y nacional con temas relacionados al pie diabético. Además nos acompaña el doctor Byron Arturo Miranda Rodríguez, médico cirujano en la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en ortopedia y traumatología de la Universidad de Cartagena, fellow en cirugía de alargamiento óseo, deformidades e infecciones musculoesqueléticas de la Universidad Javeriana en Cali, Instituto de Enfermedades Osteoarticulares del Centro Imbanaco, miembro de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, miembro titular recertificado, miembro de la de Socora, miembro titular de AO Trauma, con experiencia docente, profesor de cátedra del Departamento Quirúrgico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, profesor asociado con especialización en ortopedia y traumatología de la Universidad de Cartagena, instructor del Centro Latinoamericano de Investigación y Entrenamientos en Cirugía Mínimamente Invasiva, el CLEMI. Bienvenidos, doctores. Doctor Ricci, Rodrigo Triana Ricci, va a ser nuestro moderador, a quien le cedo la palabra. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Mil gracias, doctor Tejerina. Muchas gracias al doctor Fausto por tenerme en cuenta. Y vamos a ver hoy un tema que a veces es muy controversial y ven la importancia de un buen manejo en los pacientes diabéticos. De manera que con nosotros el doctor Byron Miranda, quien va a hacer su presentación. Muchas gracias, doctor Tejerina. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches a todos los asistentes. Muchas gracias al doctor Triana por la presentación, al doctor Tejerina igualmente. Sé que el viernes a las 7:30 de la noche es un horario un poquito difícil, pero pues vamos a tratar de tocar un tema que es muy importante y relevante, precisamente porque cada vez hablamos más de él. Entonces, voy a dar inicio con la presentación. Hablaremos acerca del manejo de heridas complejas en el paciente diabético. Para esta presentación no presento conflictos de interés y este tipo de imágenes y de pacientes es a lo que nos vemos enfrentados en nuestro día a día, en la práctica en cada uno de nuestros hospitales en las diferentes regiones de nuestro país. Pacientes con heridas muy serias, con pérdida de tejido en sus extremidades inferiores, y asociado a esa gran pérdida de sustancia y a esas heridas tan complejas,
una patología devastadora como es la diabetes mellitus. Cuando esto ocurre, todos pensamos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿A quién llamo? ¿Quién me ayuda? ¿Lo hago yo? ¿Necesito o solicito ayuda de un grupo en especial? La respuesta es sí. La respuesta es que debemos siempre contar con un grupo interdisciplinario para poder dar un manejo integral a este tipo de pacientes. Los objetivos de la charla son entender la magnitud del impacto en salud pública que representa esta patología, establecer algunas pautas para el manejo racional de ella, que nos permita mejorar en la toma de decisiones y a su vez esto repercuta en unos mejores desenlaces en la gran cantidad de pacientes que presentan esta patología. Este año salió publicada esta revisión sistemática de la literatura en JAMA, en la cual revisaron en los últimos 10 años 2.411 artículos, ¿sí? De los cuales escogieron 96 por su mejor nivel de evidencia, y la realidad a nivel mundial es alarmante. La prevalencia mundial de pacientes con diabetes mellitus asciende a 550 millones de seres humanos en la Tierra. En Estados Unidos la situación no es mejor, alcanza los 37 millones. Se calcula que a nivel mundial la prevalencia de la úlcera diabética es de 18.6 millones. De estos pacientes diabéticos, hasta un 34% de ellos presentará en algún momento de su vida alguna úlcera en el pie. El 20% requerirá hospitalizaciones secundarias a ellos y hasta el 20% requerirá algún tipo de amputación. En Estados Unidos, las amputaciones aumentan año por año. Se calcula para el 2023 150.000 y 1.6 millones a nivel mundial. Y esta situación tan crítica se ve empeorada por la inequidad socioeconómica que aumenta la mortalidad en la patología de la cual tratamos esta noche. Eso en nuestros países en vía de desarrollo es una bomba de tiempo. En Colombia, en el año 2019, en la revista colombiana Ortopedia y Traumatología, se realizó una publicación en la cual se establecieron unas recomendaciones para el manejo del paciente con pie diabético, y las estadísticas no son muy distintas a las actuales en el mundo. Hay un gran subregistro, una prevalencia elevada de pacientes con diabetes mellitus en la población adulta que se calcula en el 6%, pero podría ser más por el subregistro. Se identificó también el pie diabético como la primera causa de hospitalización de los pacientes diabéticos y se evidenció también un elevado costo para el sistema el tratamiento de esta patología. Entonces, la realidad a la que nos enfrentamos es completamente desoladora. Se trata de una población mundial cada vez mayor y por ende cada vez con mayor cantidad de morbilidades, en malas condiciones socioeconómicas, a quien se le realiza un diagnóstico tardío, quienes presentan dificultad para su tratamiento por baja adherencia. Además de eso, le sumamos la patología traumática asociada, sobre todo en los países en vía de desarrollo, la ausencia de equipos interdisciplinarios destinados al manejo de esta patología y la indiferencia del poco personal entrenado para realizar el tratamiento adecuado de estos pacientes. ¿Qué dice la literatura? Como ya pudimos observar, hay abundante cantidad de literatura de todo tipo. Esa literatura es muy variada en sus niveles de evidencia y en la uniformidad con la cual se ha realizado. Y una de las principales características que encontramos en la literatura es que las clasificaciones que actualmente se utilizan para establecer la complejidad y tratar de guiar el tratamiento en el pie diabético nos ayudan poco para
tomar una adecuada decisión al momento de realizar el manejo quirúrgico de estos pacientes. En el año 2023, el Grupo Internacional para el tratamiento, para el trabajo y el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus sacó unas guías muy bien diseñadas, basadas en la evidencia, y de la guía mayor se desprenden 7 subguías, las cuales están enfocadas en la prevención de los pacientes de la úlcera diabética, la clasificación adecuada de la úlcera, el diagnóstico temprano y el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus, el tratamiento y el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica asociada a los pacientes con úlceras diabéticas, el uso de estrategias para disminuir el peso y el apoyo en los pacientes con úlcera diabética y las intervenciones realizadas para lograr la cicatrización de la úlcera. Encontramos artículos como el que estamos observando, en el cual tratan de encontrar estrategias para prevenir lo que ellos llaman la tormenta diabética, que no es más que la cantidad de eventos desastrosos que se producen luego de iniciar el paciente con esta patología. La estrategia se basa en la prevención y sus 3 pilares son la educación del paciente, la sensibilización acerca de la patología y el tamizaje masivo que se debe realizar en estos pacientes. También en esta publicación nos hablan de las clasificaciones, evalúan varias de las más utilizadas y llegan a la conclusión de que nos ayudan a mejorar la comunicación entre las personas y el personal que se dedica al tratamiento de esta patología y a priorizar los procedimientos y las medidas de atención, pero que en la práctica tienen dificultad para la aplicabilidad y que la certeza lograda por la cantidad de parámetros que son tenidos en cuenta es baja y los resultados basados en estas clasificaciones en el manejo quirúrgico no se relacionan con las clasificaciones mencionadas. En cuanto al tratamiento, hacen una especial énfasis en determinar la causa de la úlcera diabética, su componente neurológico y vascular, en evaluar los factores relacionados en estos pacientes e intervenir sobre ellos, en realizar un adecuado control infeccioso con los desbridamientos y manejo adecuados y el manejo antibiótico, específico, en la evaluación vascular y en la intervención vascular, la cual debe ser realizada en lo posible si se cuenta con las condiciones necesarias para ello. La valoración del resultado de las revascularizaciones y asimismo, como en otras iniciativas, el manejo conservador de las úlceras diabéticas, la utilización de ortesis y las cirugías de prevención y manejo de las lesiones cuando se encuentran en sus etapas iniciales. Hablan también acerca de las terapias adyuvantes, como son los apósitos especiales, las terapias de presión negativa, las diferentes terapias que se pueden utilizar con oxígeno y la utilización local de antibióticos y algunos sustitutos como el vidrio activo con niveles variables de evidencia y que en la mayoría de los casos no se recomiendan de rutina. Encontramos algunas publicaciones, como esta publicación de las clínicas de podiatría, en la cual nos muestran cómo realizar un adecuado abordaje quirúrgico para el manejo de las lesiones específicas causadas por la neuropatía diabética, dependiendo del sitio donde se encuentran las úlceras. Describen de una forma muy elocuente y muy didáctica la realización de procedimientos que pueden ser cirugías
digamos, ambulatorias o cirugías que pueden parecer menores, pero que tienen una repercusión muy importante en la prevención y el desarrollo de las complicaciones del paciente con úlcera diabética. Otras publicaciones nos muestran y nos hacen énfasis en prevenir en lo posible las complicaciones de la úlcera diabética, ya que cuando se presentan úlceras diabéticas, empieza la tormenta diabética, vienen las hospitalizaciones a repetición. Estas hospitalizaciones repetidas están relacionadas con un mayor riesgo de mortalidad y de amputaciones mayores, y las amputaciones mayores a su vez aumentan el riesgo de mortalidad. Y en esta publicación en específico, en la cual se evaluaron más de 6.000 pacientes durante 8 años en un centro de referencia para pie diabético en Italia, encontraron que la revascularización disminuyó significativamente los procedimientos de amputación mayor y por ende la tasa de mortalidad de esta patología. Pero ¿qué hacer con una úlcera diabética cuando no funciona la estrategia preventiva y la estrategia de manejar el problema en su fase inicial? Encontramos este artículo en el cual describen una clasificación basada en los hallazgos clínicos al momento del paciente ser llevado a cirugía, y la cual podría ayudarnos a tomar algunas decisiones para la reconstrucción y el manejo de los pies diabéticos complejos. Esta clasificación se divide en 4. Describen el pie diabético simple como una ulceración de la piel sin exposición del tejido profundo. El pie diabético complejo, que sería la número 2, la describen como una herida en la cual hay estructuras expuestas profundas, pero no destruidas. En la grado 3, que serían las complicadas, muestran unas estructuras expuestas y destruidas, pero un pie que puede potencialmente recuperar su función luego de ser manejado. Y por último, las úlceras o las complicaciones diabéticas tipo 4, en las cuales la gran destrucción de las estructuras no permitiría una reconstrucción funcional del pie. Y de acuerdo a esta clasificación, recomiendan para las tipo 1 realizar manejo con injertos de piel, con terapia, con curaciones con tecnología especial para clínica de heridas. En los pies complejos y complicados recomiendan una reconstrucción autóloga, en algunos casos con colgajos que pueden ser colgajos locales, regionales o colgajos libres. Y para los pacientes con una lesión clasificada como irreconstruible, lo que recomienda es realizar inmediatamente manejo ablativo. Encontramos otras publicaciones en las cuales nos mencionan un término que recientemente hemos acuñado y cada día utilizamos más, que es el término de ortoplástica, en el cual contemplan la reconstrucción de la extremidad lesionada como una unidad conformada tanto por el tejido óseo como por el tejido blando, y nos muestran secuencialmente cómo realizar una reconstrucción tanto ósea como de tejido blando. Hacen énfasis en la evaluación vascular del paciente, en el control de la infección con los debridamientos radicales adecuados, en la reconstrucción funcional, realizando cirugías de balance y de prevención de lesiones que se podrían presentar más adelante, en la utilización de ayudas prequirúrgicas y quirúrgicas como son las terapias de presión negativa, la valoración con Doppler intraquirúrgico y el uso de magnificación durante los procedimientos para tener un mejor rendimiento de los procedimientos que realizamos. Hay algunas revisiones sistemáticas y metaanálisis en las cuales han comparado la utilización de colgajos libres y colgajos locales y regionales para el manejo de los pacientes con úlceras diabéticas, encontrando que son similares
en cuanto a las complicaciones mayores, pero que los pacientes que son llevados a una cirugía de reconstrucción con un colgajo libre o microvascular secundaria a un pie diabético, se trata de pacientes en los cuales hay un problema mayor, unas lesiones más severas, en los cuales muchos pacientes han sido previamente revascularizados, y en este tipo de población específica, en el paciente previamente revascularizado, la utilización de colgados para la cobertura ha presentado problemas. Encontramos también algunas publicaciones que nos hablan acerca de el colgajo sural para la cobertura de pacientes con úlceras diabéticas, y concluyen que se trata de un procedimiento que en pacientes adecuadamente escogidos y con control multidisciplinario y óptimo de sus morbilidades presenta complicaciones similares a los pacientes con etiología traumática. También hay algunas publicaciones en las cuales se compara la utilización de colgajos neurocutáneos con los colgajos de perforantes para la reconstrucción de paciente diabético, y encuentran que son similares en su seguridad y en las complicaciones. Los colgajos neurocutáneos, sobre todo los de flujo reverso, son un poco más problemáticos debido a que son utilizados en pacientes con áreas de pérdida de cobertura mayores, y los pacientes a los que se les realizan colgajos tipo propeller son pacientes que tienden a ser más jóvenes y en los cuales hay menos enfermedad arterial periférica. Algunas consideraciones especiales para la reconstrucción de los pacientes diabéticos. Se hace indispensable una adecuada evaluación vascular. Es imperioso el manejo del edema y de la infección. Se deben ser enfáticos en la realización de los debridamientos, los cuales deben ser seriados y adecuados. Apoyan el uso de terapia de presión negativa para aislamiento de la herida y mejorar las condiciones locales de la herida para hacer luego la cobertura de los defectos. Recomiendan que el tiempo que debe transcurrir entre el control de la infección y la cobertura definitiva debe ser de entre 7 y 10 días, y el tiempo que debe esperarse luego de un procedimiento de revascularización es 2 horas a 3 semanas. También nos muestran algunos trucos para lograr un mayor rendimiento en la realización de estos procedimientos. No podía faltar en la revisión la utilización de dispositivos de fijación externa, los cuales son utilizados en diversas formas en pacientes con patología secundaria a úlceras diabéticas. Esta publicación hace énfasis en el uso de los fijadores externos como una herramienta fundamental para evitar el apoyo de la región comprometida y la región ulcerada, permitiendo una carga, protegiendo la reconstrucción de tejidos blandos, y por medio de la cual se puede además realizar la corrección de deformidades, y tiene pues la ventaja de ser altamente versátil, mínimamente invasivo y lesivo con los tejidos blandos, pero por supuesto requiere un planeamiento minucioso y no está exento de complicaciones como lo son la infección local y el aflojamiento de los implantes cuando no se realiza minuciosamente la técnica. Otras publicaciones refuerzan todo lo anteriormente mencionado y nos hablan de un término que para algunos, como por ejemplo para mí, puede ser nuevo, que es el término del abordaje podoplástico para el tratamiento de las úlceras diabéticas, en el cual proponen un tratamiento secuencial y por etapas, en el cual se haga una reconstrucción ósea y de tejido blando funcional, combinando las técnicas de fijación externa, balance tendinoso y ligamentario
y cobertura de los defectos. Encontré también esta publicación, que no había visto nunca esta técnica, pero me pareció muy interesante y quise compartirla con ustedes, en la cual utilizan un transporte transverso pequeño para el manejo de úlceras severas asociadas a arteriopatía en pacientes con pie diabético, utilizando los beneficios y las ventajas que todos conocemos de la fijación externa, como son el aumento de la vascularización y del flujo en la zona sometida a la osteogénesis por distracción. Nos muestra en un seguimiento a 2 años que la gran mayoría de esos pacientes presentan curación de las úlceras, disminuye significativamente el riesgo de amputaciones y tienen una mejoría clínica en la temperatura y en la perfusión, como observamos en la imagen en la parte inferior, donde luego de 2 años se observa, perdón, no en 2 años, sino durante el procedimiento de transporte se observa un aumento del flujo en una imagen de arteriografía. Y esta otra publicación que acabo de colocar en la imagen en la parte inferior derecha de la pantalla es un metaanálisis en el cual se analizan 6 estudios con esta técnica, en el cual recogieron más de 500 pacientes y pues unos resultados bastante alentadores para estos pacientes, los que muchas veces no tenemos opciones quirúrgicas. ¿Qué dice nuestra guía publicada en el año 2019? Apoya la realización de procedimientos en los pacientes con úlceras complejas con defectos de cobertura. Apoya la realización de colgajos libres, pero nos llama la atención que para la realización del colgajo libre, ellos recomiendan que el paciente debe encontrarse en unas condiciones médicas óptimas para la realización de una cirugía mayor. Situación que poco frecuentemente observamos en nuestros servicios, donde son pacientes que se encuentran demasiado comprometidos y presentan una dificultad superlativa para el manejo integral de todas sus morbilidades. Entonces, ¿cómo haríamos el manejo de una herida compleja en un paciente diabético? Primero, debemos hacer un énfasis en la prevención para no llegar a este punto, pero luego es fundamental realizar un manejo interdisciplinario en el cual debe participar no solamente el cirujano ortopédico, sino debe participar también la parte médica y clínica con el apoyo de medicina interna, endocrinología, la parte de cirugía vascular, apoyando los procedimientos de revascularización, el manejo conjunto con las enfermeras especialistas en manejo de heridas complejas. Otras especialidades tienen alguna cabida, como son la fisiatría para el manejo de las secuelas y la rehabilitación de los pacientes, y nutrición y grupo de soporte nutricional, que es indispensable para la recuperación general de nuestros pacientes. Debe haber una adecuada evaluación de la historia clínica, debe hacerse una evaluación neurovascular completa, se debe realizar una estabilización y manejo de las morbilidades previas, hacer una cirugía por etapas que nos permita realizar buenos desbridamientos para hacer inventario de lesiones y planear la reconstrucción definitiva. Debemos siempre procurar un antibiótico dirigido, pues, guiado por cultivos tomados adecuadamente de las lesiones profundas. Podemos tener en cuenta y utilizar algunas terapias adyuvantes, como son la terapia de presión negativa, el oxígeno hiperbárico tópico y la tecnología para manejo de heridas. Todo esto en conjunto nos debe llevar a realizar una reconstrucción segura y funcional, y debemos también apoyar el seguimiento y la rehabilitación de nuestros pacientes. Para compartir algunos casos de la experiencia en nuestra ciudad,
La primera paciente es una paciente femenina de 65 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución con mal control y mala adherencia al tratamiento, quien presentó una herida punzante en la planta del pie 20 días antes del ingreso. La paciente ya había recibido antibiótico empírico sin mejoría y al momento del ingreso presenta un defecto de cobertura plantar en zona de no apoyo y un defecto cavitario en la almohadilla plantar del talón. La paciente es deambuladora domiciliaria. Para esa paciente se planteó una estrategia de manejo por etapas en las cuales se realizaron desbridamientos seriados apoyados con la utilización de terapia de presión negativa. Se realizó un control metabólico y general de la paciente. Se manejó la parte infecciosa con antibióticos dirigidos por cultivo y se verificó que la parte vascular se encontraba funcional, descartando una estenosis infrapoclítea significativa. Se clasificó el pie como un pie complejo y se planificó una reconstrucción de tejido blando funcional con un colgajo neurocutáneo sural de flujo reverso con una extensión adipofacial para el manejo del defecto cavitario, con una adecuada evolución y un adecuado seguimiento de nuestro paciente un año postoperatorio. Siguiente paciente es un paciente masculino de 58 años con un diagnóstico reciente de diabetes mellitus que presentó una herida en el pie. El paciente, como dato importante, campesino, utiliza botas y trabaja pues, en la actividad propia del campo. El paciente fue ingresado en otra institución, realizado un manejo, pero ante la mala evolución y el estancamiento en la cicatrización de la herida, remiten al paciente y lo recibimos pues, con problemas parcialmente resueltos con estructuras expuestas. Decidimos, dada su alta demanda funcional, realizar una reconstrucción que permita una adecuada fricción en un calzado y que nos permita una reconstrucción durable en el salvamento de este paciente. Realizamos el desviamiento y el cierre progresivo de la úlcera, el defecto plantar con un colgajo local y posteriormente se realizó un colgajo supramaleolar lateral de flujo reverso con el resultado y el seguimiento que observamos. Siguiente paciente, no es un paciente de pie diabético, pero es un paciente de los que frecuentemente tenemos y cada vez más en nuestro servicio, un paciente anciano de 75 años con diabetes mellitus y otra morbilidad que presentó una fractura expuesta a grado 1 en su tibia distal. El paciente se le realizó inicialmente un manejo convencional de la fractura con desbridamiento y la colocación de un clavo endomedular para el manejo de la fractura, presentando en la semana siguiente una complicación infecciosa. El paciente ingresa séptico en malas condiciones generales. Es llevado de urgencia a un lavado y drenaje de la colección. Tomamos cultivos y definimos en este paciente que presentaba un estado vascular con estenosis significativa de arteria tibial anterior y peronea, la reconstrucción con un colgajo hemisóleo de flujo reverso, cuya vascularización depende de la arteria tibial posterior. Hacemos el retiro del clavo endomedular, cambiamos la osteosíntesis por una fijación lo menos invasiva posible con un fijador externo del lízaro y manejamos el defecto óseo cavitario secundario al curetaje óseo con un sustituto carril de antibiótico. Observamos al paciente pocas semanas después de la cirugía, cómo evoluciona, cómo la fractura evoluciona hacia la consolidación, cómo la herida finalmente sana y el paciente cómo se rehabilita y vuelve a su función previa. Pero pues no todas las veces hay felicidad en el ambiente. Esta es una paciente femenina de 65 años
quien sufrió una picadura de insecto y posterior a eso sufrió una celulitis abscedada en la cara medial de su tobillo derecho. La paciente tenía un antecedente de diabetes mellitus bien controlada, pero tenía una comorbilidad que muchas veces podemos pasar por alto, que es el tabaquismo pasivo. La paciente, a pesar de su buen control metabólico y control local de infección, no presentaba mejoría ni evolución en la granulación del defecto de cobertura y presentaba exposición de estructuras tendinosas y ligamentarias a nivel del tobillo. Motivo por el cual, luego de realizar una evaluación vascular adecuada y descartar estenosis arterial, se decide realizar una cobertura con un colgajo sural. Durante el procedimiento observamos que hay algo de congestión venosa, motivo por el cual hacemos una rotación diferida del colgajo, como observamos en la imagen de la derecha, y observamos una epidermolisis inicial. La paciente, pues, a la semana de la realización de la cirugía inicial, se le hace una rotación y fijación definitiva del colgajo, se hace injertos de piel en la zona donante y es dada de alta a los pocos días. La paciente regresa nuevamente a las 2 semanas con una herida completamente necrótica, motivo por el cual él lleva a cirugía, encontrando como hallazgo que la necrosis compromete únicamente la piel, la dermis y la epidermis, y preserva la parte fasciograsa del colgajo. Realizamos un manejo con injertos de piel y finalmente la paciente logra la cicatrización completa de su lesión. Otros casos: paciente de 80 años con una diabetes mellitus de larga data, quien presenta una erisipela que evoluciona con un defecto de cobertura a nivel del dorso del pie, tiene una obstrucción significativa intrapoplítea a 3 vasos, motivo por el cual pues decidimos no realizar procedimientos de cobertura con colgajos. Realizamos una terapia progresiva con terapia de presión negativa y finalmente, con la evolución de la paciente, definimos realizar injertos de piel, logrando una cobertura relativamente buena y satisfactoria que le permite a la paciente regresar a sus actividades previas de baja demanda. Otro caso: un paciente con diabetes mellitus, con antecedente de insuficiencia renal crónica, tabaquismo, una arteriopatía periférica severa, con úlceras crónicas, quien presentó una lesión traumática por aplastamiento y una quemadura de fricción en la cara anterior de la pierna. El paciente, luego del trauma, se torna séptico, lleva a unidad de cuidado intensivo, recibe múltiples lavados. Finalmente se logra controlar la parte infecciosa, pero observamos un estancamiento en la evolución de la herida y una exposición ósea que nos deja una cantidad de dudas acerca de la viabilidad de ese segmento óseo y de la viabilidad de la extremidad. El paciente se le plantea la opción de un manejo ablativo, no acepta la opción del manejo ablativo, motivo por el cual pues llevamos al paciente a cirugía, apoyados con una fresa de alta velocidad, hacemos un desviamiento tangencial del hueso, encontrando que el hueso no se encuentra desvitalizado por completo, únicamente presenta la desecación propia de la exposición. Se decide realizar un colgajo gastronemio medial para el defecto de cobertura sobre el hueso e injertos de piel masivos en la pierna, asistidos por terapia de presión negativa. El paciente presenta una buena evolución, es dado de alta, pero sucede con este paciente lo que sucede con muchos pacientes, que es una imposibilidad para el seguimiento y para la trazabilidad de los procedimientos que realizamos. Este último caso se trata de un paciente masculino de 55 años que sufre un trauma por aplastamiento asociado a contaminación, con fracturas expuestas de los metatarsianos. El paciente, pues aparentemente no es una lesión tan compleja, pero cuando llevamos al paciente a la exploración quirúrgica encontramos una gran destrucción
del tejido blando, el tejido óseo e incluso la extensión del proceso infeccioso hacia la parte proximal de la pierna. Se realiza una amputación transtibial, la cual evoluciona en la siguiente semana con una infección del muñón que requiere un manejo secuencial con lavados y descontaminación por haber presentado pues, una fascitis necrosante que no fue diagnosticada adecuadamente en su momento. Finalmente el paciente es dado de alta y tampoco ha tenido un buen seguimiento. Para llevar a casa, se trata esta de una patología completa que representa un gran reto para quienes nos dedicamos al tratamiento de pacientes ortopédicos y pacientes con problemas de tejidos blandos. Tiene y representa una alta demanda técnica y un alto costo para el sistema. Requiere de conocimiento y dedicación para su tratamiento. Siempre debemos realizar énfasis en la prevención y en la formación de equipos multidisciplinarios que nos permitan evitar malos desenlaces, que nos permitan dar un adecuado tratamiento a nuestros pacientes. Siempre debemos tratar de realizar procedimientos de cobertura y de salvamento cuando se encuentran indicados, procedimientos que sean lo más seguro posible y según la severidad de las lesiones que encontramos, debemos utilizar un enfoque ortoplástico racional. Esto nos permite mejorar los resultados y siempre debemos tener en cuenta las expectativas del paciente, nuestras capacidades como cirujano y las limitaciones que presenta el sistema y el entorno. Y para resaltar algo que es muy importante, que son estas tres virtudes que debe tener un cirujano que se dedique a este tipo de pacientes y a estos tratamientos: paciencia, resiliencia y perseverancia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Miranda. Muchas gracias, doctor. Muy amable. ¿Puedo iniciar mi presentación? Doctor Tejerina. Señor, siga, por favor, doctor Triana. Listo. A raíz de estos problemas que a uno le empiezan a preocupar con los pacientes que terminan amputados, se me ocurrió empezar una técnica, un masquelet, que yo inicialmente le llamaba el masquelecito, porque es de los huesos pequeños. Analizando esto, me encontré que a nivel nacional hay un artículo de la Sociedad de Ortopedia de un trabajo donde se hace un masquelet, pero por cuestiones traumáticas. Y en ninguna parte a nivel internacional encontré un masquelet aplicado a pacientes diabéticos. Entonces se me ocurrió empezar este trabajo y lo primero que defino es la clasificación de Snellian. ¿Por qué? Para saber qué es la parte ortopédica y qué es esto del pie diabético. Segundo, estas ya son cosas que todos ustedes, especialmente los ortopedistas del capítulo de alargamientos e infecciones, lo conocen. Y voy a hacer un recorderis de estas situaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a ver qué es lo del pie diabético. Entonces, yo siempre trato en todas mis charlas de que definamos qué es esto. Es un síndrome complejo que presenta un ataque agudo o crónico, donde hay varias variables y hablamos de esto
de la destrucción del tejido, tanto superficial como en zonas profundas, que es agravado por la isquemia, infección, el edema, lleva a qué? Puede llevar a la muerte o a una amputación. Entonces, lo que hemos definido que es un ataque agudo por una o más heridas en el pie, que hay una presentación variable de una etiología muy compleja que lleva a las partes profundas o puede ser con extensiones pequeñas, destrucción del tejido, ya sea superficial o óseo, y lleva a la parte más grave, como es la parte de la isquemia, infección y la parte neuropática. Puede llevar a la amputación de la extremidad o a la muerte. Entonces, ante esto, especialmente nosotros los ortopedistas y el grupo que pertenecemos a la PID, manejamos la clasificación de San Elian. Esa clasificación me lleva a mí a mirar que hay una parte leve, hay una moderada, grave, o sea que son las diferentes categorías. Teniendo factores determinantes, como es de la zona inicial, aspectos topográficos, partes anatómicas, si hay isquemia, por eso para nosotros es muy importante el índice tobillo-brazo, o si no el índice tobillo-dedo, o los dobles arteriales, hay una infección, hay edema, hay una neuropatía y se tiene en cuenta el área que compromete, si es superficial y profunda y si está en una fase de cicatrización. Entonces, estos factores, ¿qué los determinan? Nos determinan la parte de la gravedad, si está infectado, si es neuropático, si es isquemia, si es edema grave. Algo que acaba de decir el doctor Byron. Tenemos que tener en cuenta el edema linfático. No tratemos el paciente con edema linfático severos porque esto agrava la patología. Y si lo vemos inicialmente, debemos de ayudarle a ese paciente a disminuir esta parte y así evitar que se agrave la situación. O el mixto, que incurre el infectado, el neuropático, el isquémico y el edema grave. Entonces, a raíz de eso, San Elian sacó dentro de su clasificación un puntaje. De 0 a 10 es leve, probabilidades de éxito, cicatrización de la herida en 96%. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque no a todos los pacientes se les puede hacer de pronto lo que a veces presentamos. De 11 a 20 es moderado, donde puede haber una amenaza y pérdida parcial del pie y requiere de terapéutica correcta que tenga una buena respuesta biológica y adecuada para que haga algo mucho mejor que el paciente que no tiene este manejo. Y de 21 a 30, que ya es severo, amenaza con la pérdida de la extremidad. Entonces, ¿qué pasa? Que encontramos un paciente con una osteomielitis. Ya todos saben ustedes, doctores, está la aguda, la subaguda y la crónica. Ya saben que la aguda es 6 semanas de algún procedimiento, su aguda de 6 a 3 meses y después la crónica después 3 meses. Esto ya la saben, todos sabemos y veíamos que Sidney y Mather antes eran separados, después lo unieron y tenían en cuenta esto. Entonces, ¿qué pasó? Apliqué la técnica de Masquelet. Muchos de nosotros les gusta el Masquelet, hay alguno que otro que no le gusta, pero es una técnica que hay que tenerla en cuenta, que se hizo para resección de tumores óseos, infecciones óseas y trauma severo, pero en huesos largos, no en huesos pequeños
como son un metatarsiano. Entonces, ¿qué es esto? Es la técnica de la membrana inducida, que se ve debido a un procedimiento quirúrgico utilizado con procesos donde hay secuestros y efectos tales como, repito, pseudoartrosis, tumores óseos, defectos óseos por heridas o osteomielitis difusa. ¿Cuál fue la meta que nosotros nos llevamos para hacer este procedimiento? Primero, que se tiene que cubrir los grandes defectos óseos, que fuera a nivel de los metatarsianos, y ¿quiénes son los beneficiados? Son los pacientes. Entonces, aquí tenemos que ¿qué hace? Hay ambiente libre de infección en un tiempo adecuado, hay células osteogénicas, hay matriz osteoconductora, mediadores osteoinductivos, que haya una vascularización más o menos aceptable y que tenga una estabilidad mecánica. ¿Qué hace todo esto? Va en factor en ayuda a nuestros pacientes. Entonces, un tejido vascularizado, célula fibroblástica en su exterior, tejido semejante al epitelio sinovial en su interior, secreta factores de crecimiento de altas concentraciones y se forma que se forma por el polimetacrilato de 6 a 8 semanas. Inicialmente era sin antibióticos, ahora le ponemos antibióticos nosotros. ¿Qué nos ayuda esto? A que mejora el desplazamiento y mejora la calidad de vida de nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que conservar el espacio óseo, porque si nosotros no conservamos el espacio óseo, se hace una fibrosis y eso se cierra y ya queda muy difícil. Y tener el cubrimiento del área cruenta, no se puede dejar nada expuesto. Ante esto, este era el artículo que yo les decía del doctor Fabián Alberto Romero Berrío, quienes lo hicieron en una cuestión de trauma. ¿Y qué pasó? Nosotros hacemos el primer tiempo quirúrgico, desbriamiento radical de tejidos blandos y de hueso, colocación de cemento con el espaciador por metilmetacrilato en el sitio del defecto, estabilización con fijador externo. Esto es para huesos largos, no para huesos pequeños, son cuando se puede adaptar. Reparación de la envoltura del tejido blando. Hay una segunda técnica que se hace remoción del espaciador, se rellena el defecto con autoinjertos óseos esponjoso macerado y estabilización con placa o otro método de fijación. ¿Qué nos lleva a esto? Que las funciones del fijador, del espaciador con cemento, me evita la invasión de ese tejido fibroso. Ya viene una parte mecánica. Y la biológica es la que lleva a la inducción de la parte de la membrana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer inicialmente? Un desbriamiento exhaustivo. Es necesario, es importante. No se debe evitar hacer esto. Ahora, en el caso que les voy a presentar, les voy a mostrar qué sucedió. En caso de infección del canal medular, debe ser rimado para desbriamiento e irrigación. ¿Yo qué hago? Yo lo rimo con una broca. Si tengo el espacio, porque es un espacio que no me sirve ni para ría ni para ninguna fresa especial. Colocación de Steinman o pines esenciales para optimizar la estabilidad. Cobertura de tejido blando es esencial. La herida no debe cerrarse bajo presión, nada de puntos de aproximación a tensión porque me puede necrosar la piel. El injerto de hueso puede ser potenciado con células o por factores de crecimiento y métodos alternos de fijación de proveer estabilidad adecuada. Entonces, nosotros en el segundo tiempo, tomar cultivos, cobertura de tejido blando debe ser adecuado
la membrana se debe cerrar, todos los tejidos no vitales deben ser removidos, los autoinjertos pueden ser obtenidos de la cresta ilíaca o del canal intramedular de tibia por medio del sistema RIA. Si el defecto es demasiado grande, se puede recurrir al uso de injertos y debe combinarse la técnica con antibióticos y puestos dentro del canal o sobre los bordes. Entonces, ¿qué pasó? Este paciente que había sido visto en un sitio donde esta imagen la habían operado en otra institución 2 veces, pero ¿qué hacen? Hacen la resección de donde está la heridita como si estuvieran haciendo una perforación más y no se fijan en nada más. 2 veces, 2, 3 cirugías le hicieron. No le hicieron ninguna radiografía. Es importante, todo paciente diabético, y yo lo tengo dentro de mis recomendaciones, debe hacerse radiografías como hacerse tratamientos médicos especiales. ¿Qué le encontré? Le encontré una osteomelitis del primer metatarsiano y de la primera falange del alus. Entonces, ¿qué hice? Le bridé, le coloqué el cemento con antibióticos. Aquí está la radiografía de control. Le dimos, lo dejamos, este fue lo del primer tiempo. Inicialmente le pusimos un Steinman para inmovilizarlo, pero al final se lo retiramos porque por la parte circulatoria parece que el Steinman estaba haciendo mucha presión y estaba haciendo un acodamiento a inflexión del alus, entonces lo tuvimos que retirar. Y el paciente siguió y en el segundo tiempo lo retiramos, le pusimos injertos de cresta ilíaca. Yo extraigo el injerto de cresta ilíaca, lo coloco ahí, este es el injerto, lo remodelo y lo voy colocando en esta parte y a todos mis pacientes los pongo terapia de presión negativa. Tuvimos que hacerle un tiempo adicional. ¿Por qué? Porque el paciente, la parte de la inmovilización que se la pusimos, no la cumplió, entonces logré colocarle esta placa, seguí colocándole el injerto, dejarle el injerto de cresta ilíaca y el resto se lo coloqué con la parte de la parte proximal de la tibia. Esto es ya el paciente con su placa, con su osteogíntesis. Mire, la cicatriz está completamente sana. Queda un dedo más corto, pero queda un dedo funcional. Aquí ustedes lo ven al paciente. Esto aparentemente anatómicamente puede ser un poco de no es muy buen gusto, pero es muy funcional. De manera que qué dificultades encontramos. Estas consideraciones también están en el artículo que hay sobre la parte del masquelet en huesos cortos que son muy pequeños y trabajamos en espacios muy reducidos, que no se puede hacer una fijación estable. El cubrimiento de la piel es muy complejo, pero es indispensable y necesario. Y lo otro es que no se haga una inmovilización estricta. Gracias por su atención. Examinemos nuestros pies y tengamos en cuenta estas recomendaciones. Aquí está el artículo de que se hizo sobre las recomendaciones. Este es el primero y este fue el primer artículo sobre el manejo de pie diabético. Lo del pie diabético, quiero manifestarles que ya se pasó a la sociedad y queremos estamos haciendo y esperando una publicación para poder darlo a conocer a todos nuestros especialistas. Muchas gracias y muy amables. Doctor Muchas gracias, doctor Triana.
Si tienen alguna pregunta para nuestros conferencistas del día de hoy, las pueden realizar a través del chat y el doctor Triana, como moderador del webinar, hará la interlocución sobre ellas. Una pregunta que me surge con la última charla, con la charla del doctor Triana. Rodrigo, ¿cómo valoras la parte de la circulación microangiopática distal del pie, que esa es la parte más compleja, donde no hay estudios específicos para valorar y mirar realmente qué pie es viable y qué pie no es tan viable para hacer este tipo de procedimientos como la técnica de Maskelyne en estos defectos óseos de los pies diabéticos? Perfecto. Precisamente esa pregunta, inclusive también la iba en base a lo que dijo el doctor Byron, quería hacer un reforzamiento. Nosotros es importante que el paciente tenga valoraciones desde el punto de vista vascular. Pedimos el índice tobillo-brazo, es indispensable. El ecodoppler arterial es indispensable. Las proteínas totales, albúmina y globulina son indispensables. Lo mismo la vitamina K, la vitamina B12 y D3. ¿Qué pasa si yo tengo un índice tobillo-brazo de 0.9, como lo tiene este paciente? Es un índice tobillo-brazo en perfectas condiciones. Si yo tuviera un índice tobillo-brazo de 1.3, 1.4, 1.2, 1.5 y con un ecodoppler arterial monofásico, ¿qué me quiere decir? Que ese paciente, ese índice tobillo-brazo es un falso negativo. Entonces, esos pacientes, ojo con esos pacientes, no se les puede estar sometiendo a un procedimiento de esto. Lo otro, si yo tengo la piel comprometida, tampoco se puede llevar a hacer este procedimiento. Tiene que ser una piel que esté en óptimas condiciones como la del paciente. Lo único que hacían en la parte a nivel de la base de la cara medial de la base del primer metatarsiano era abrir el huequito, escudriñarlo y no hacer nada más, pero nunca le ocurrió tomar una radiografía. Por eso fue que se me ocurrió hacer el Maskelyne en ese paciente. Entonces, si vuelvo y repito, si yo tengo un índice tobillo-brazo como el de este paciente de 0.9, dentro de la parte de la clasificación de Sanelian, por eso uso la clasificación de Sanelian, que me da un puntaje, y me daba un puntaje de 16, bajó a 9, a 10, es excelente con lo que se le hizo y cómo está el paciente en este momento. Si yo tengo un paciente con un Sanelian de 20 a 30 en 27, 28, pues yo no me voy a atrever y creo que tampoco el doctor Byron Miranda se vaya a atrever a hacer un colgajo en un paciente que tenga una mala parte circulatoria. Esas es nuestras indicaciones. Nos basamos mucho en la pletismografía, doctor. El doctor Triana. El doctor Andrés Machado. Buenas noches, excelente conferencia. Felicitaciones, doctor Byron. Y Rodrigo, pregunta para el doctor Byron Miranda. Si necesita hacer un colgajo en un paciente diabético, ¿tomas algún examen diagnóstico? Ejemplo, arteriografía, angiotaque, ecografía arterial. Siempre utilizamos arteriografía o angiotac y Doppler, ambas técnicas. Además de eso, no es solamente el reporte del Doppler y de la arteriografía, sino la valoración clínica dentro de la cirugía, porque como vimos,
En el último caso, aparentaba un pie no tan comprometido. Ese paciente incluso tenía un Doppler que mostraba permeabilidad de arterias de la pierna de las tres sin problema, pero cuando vamos al momento de la cirugía encontramos una destrucción masiva de los tejidos blandos, ¿sí? Y también en los últimos meses, yo creo que ya más de un año, estoy utilizando para la realización de los procedimientos de tejidos blandos siempre ayuda de Doppler intraoperatorio, un Doppler vascular de 8 MHz para encontrar los pulsos de los vasos de los cuales dependen los colgajos. Muchas gracias, doctor Byron. ¿Hay alguna pregunta más en el auditorio? Bueno, si no tenemos más preguntas, aquí creo que llegó otra pregunta. Yo quiero hacer un comentario. Sí, permítame, dice una pregunta adicional, ya se las leo. ¿Qué protocolo tiene la colocación de clavos en los pacientes diabéticos, dado que aún en pacientes sanos es un problema la infección? Y el protocolo en el cuidado de los puntos de inserción de clavos y tornillos en la fijación externa en pacientes diabéticos es exactamente igual que la de demás pacientes, porque en todos debemos tener el mismo cuidado, hacer una adecuada técnica en cuanto a los corredores de seguridad y el manejo de la incisión y de la aplicación de la broca y del tornillo al momento de la colocación del implante, del pino, del tornillo, y luego un protocolo de aseo diario que se le debe explicar al paciente, en el cual se propende porque la cicatrización alrededor del punto de fijación sea perfecta. El aseo debe ser diario en algunos pacientes, sobre todo en las fases de alargamiento o en las fases de transporte óseo. Hay que hacerlo 2 veces al día, ya que como se encuentra en movimiento el segmento, pues presenta alguna lesión en la piel que debe ir cicatrizando, pero a esos pacientes hay que ayudarles a veces incluso con más curación. Otra cosa es que en estos pacientes, cuando empezamos a notar sufrimiento de las zonas de inserción y estamos realizando algún procedimiento de alargamiento o de transporte, eh, debemos hacer una disminución de la velocidad o incluso suspender por algunos periodos de tiempo pues, el movimiento, el tutor, el transporte o el alargamiento e incluso el apoyo, ¿sí? Porque pues el estrés sobre los puntos de fijación causa irritación alrededor de los tornillos. Obviamente, pues estos pacientes deben tener un adecuado control de su morbilidad de base y de toda la morbilidad, manejo del edema, manejo de la parte nutricional, manejo del control de la glicemia, porque si no, pues, así como en los pacientes no diabéticos se presentan infecciones, más aún en los pacientes diabéticos se van a presentar infecciones con la fijación externa. Dos preguntas adicionales, una para el doctor Triana. En caso de que la técnica de Masquelet en el tratamiento de los defectos óseos de los metatarsianos fracase, ¿estaría indicada la amputación? Y una segunda pregunta para el doctor Miranda, ¿qué tanto utilizan el fijador externo en el manejo del pie diabético? Yo creo que en un caso ya tenemos 2 pacientes. En un caso que eso fracase, pues lógico, hay que hacer la causa que llevó a que esto se produjera. Para mí, uno de los problemas que puede ser posible es el tiempo de el antibiótico con la parte del metilmetacrilato.
He pensado que de pronto lo ideal sería mandar a este paciente a la casa unas 6, 8 semanas y que el paciente regrese, porque el problema que tenemos en este momento es el problema de las entidades de salud que tratan de mandarlos a otras partes, pero siempre los manejo por el lado de urgencias. Entonces eso me ayuda a que estos pacientes yo los pueda seguir controlando. Y lo otro es que como están en una institución donde uno de nosotros le tienen que mandar el paciente, entonces con él lo hacemos. Ahora, en caso de que haya que retirar el injerto, uno lo retira, pero yo creo que insistiría en hacerle algún procedimiento que sea, por ejemplo, dejarle, vuelvo y repito, más tiempo el cemento con el antibiótico. Y trataría a toda costa de evitar la amputación, porque es que definitivamente es algo muy satisfactorio para el paciente y para uno ver que estos pacientes se sienten felices. Lo mismo que está haciendo el doctor Byron, que me queda aterrado, sobre todo con esa paciente, la primera que presentó, que es una de las cosas que yo quisiera comentar. Hay problemas a veces que no se puede hacer ni fijación externa, ni el paciente quiere que le pongan un fijador para hacer osteotomía, lo que sea, para mejorar el pie de Charcot, y tiene úlceras plantares. Usted no le puede colocar un injerto, y no le puede colocar un injerto porque al menor apoyo vuelve otra vez y se ulcera. ¿Yo qué estoy haciendo con esos pacientes? Yo les coloco factores de crecimiento epidérmico que me hacen una contracción de la herida más gruesa. Y después les pongo la protección con sus zapatos, que es otra cosa que nosotros debemos aprender. Nosotros los ortopedistas que estamos manejando esto, no solamente los 2, 3 zapatos que conocemos aquí para el pie de Charcot. Definitivamente, ahora que estuve en Holanda, en La Haya, me encontré el manejo para zapatos con estos. Hay que hacer la podopometría para poder tener un buen análisis de esos pies, y sobre esos tenemos que insistir mucho nosotros. Yo creo que es un tema que tenemos que seguir haciendo y avanzar nosotros, doctor Miranda, y los ortopedistas que queramos continuar con lo de pie diabético, debemos ahondar más en ese tema, ¿ya? Porque es muy importante para uno poder darle un apoyo con más seguridad y con más claridad, con mucho más claridad que lo que hacemos en este momento. Byron. Hola. La pregunta relacionada con el uso de los fijadores externos en el manejo del pie diabético. Ok, bueno, trato de utilizarlos. No siempre, muchas veces, como dice el doctor Triana, tenemos algunos problemas con el sistema, ya que pues muchos de estos dispositivos pues son un poco costosos y muchas veces el esperar la autorización del dispositivo dilata demasiado la realización de algunos procedimientos, pero en lo posible trato de utilizarlos. Mi práctica no es únicamente de pacientes con complicaciones de pie diabético. Creo que hacen pues, una parte importante, pero no son la mayoría de los pacientes. Y quería aprovechar este espacio también para agradecerle a quienes me han empujado muchas veces a tomar los casos y a tratar de buscar información y a forzarme más
en ayudar a este tipo de pacientes que son pues los residentes y los médicos que nos apoyan todos los días en los servicios de hospitalización. Aquí hay una pregunta. Bueno, no, hay otra pregunta del doctor Machado. Ah, Dice que el doctor Machado pregunta que él no ha tenido mucho éxito con los colgajos faciocutáneos en estos pacientes, pero que sí, ve que los casos yo que creo usted que ha mostrado bastante buenos y que a qué atribuye el éxito de sus casos. yo creo que ha sido en elegir al paciente, así como dice el doctor Triana, pues la mayoría de pacientes no es a los que les hacemos procedimientos de cobertura. Muchas veces, y en la gran mayoría de los casos, lo que realizamos es un manejo del control de la infección y en muchos casos se propende por una cicatrización por segunda intención de estas lesiones. Em, Creo que básicamente si hay algunos buenos resultados es por la escogencia del paciente y definitivamente porque también uno tiene que aprender a sufrir un poquito con estos pacientes. Entonces, cuando se presenta una complicación, a veces no hay que correr, hacer una amputación o hacer eh, un desbridamiento que comprometa el tejido profundo, que muchas veces está viable, sino que hay que tener un poquito de paciencia y apoyarse también en otros servicios, en clínicas de heridas, en la oxigenoterapia hiperbárica, que de alguna manera nos puede ayudar a solucionar cuando tenemos complicaciones con los colgajos. Muchas gracias, doctor Miranda. Doctor Triana, una pregunta adicional que nos llega aquí al chat. Dice que usted mencionó que solicita normalmente vitamina B12, proteínas, albúminas. Si estos valores están alterados, ¿sería un criterio para no intervenir? No, normalmente, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Normalmente no es que no lo intervenga, inmediatamente hago valoración por parte de nutrición y lo más importante que hago también con ellos y que están en mis recomendaciones es la parte de psicología. ¿Por qué la parte de nutrición y la parte de psicología a la vez? Es por la adherencia al tratamiento. Entonces se le inicia tratamiento por nutrición y se le inicia tratamiento por psicología, ya de entrada. Y lo otro que estoy haciendo en los pacientes de pie diabético es de entrada que me les pidan un electrocardiograma para que cardiología los valores, porque ¿qué se encuentra uno? Que uno les hace de todo y el paciente terminan en un problema cardíaco y a veces fallece. De manera que ese es el problema. Pero yo no es que Gracias. pague el tratamiento, yo sigo con eso. Muchas gracias, doctor Triana. Agradecemos a los conferencistas por estos excelentes aportes que han dado alrededor de este tema del manejo del pie diabético y de la infección. Agradecemos a todos los asistentes a este webinar y esperamos tenerlos prontos en un próximo webinar de la Sociedad Colombiana de Reconstrucción y Alargamientos. Que pasen un feliz fin de semana para todos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Tejerina, al doctor Fausto y a todos los presentes, al doctor Byron. Y esto me encanta. ¿Y sabe por qué me encanta? Porque definitivamente en este momento ya me siento más acompañado. Y eso le da a uno más ánimo de seguir adelante. Ya somos varios que estamos comprometidos con el manejo de pie diabético y para adelante, doctor Byron Miranda, y con mucho gusto, todos los que quieran estar en esta parte del manejo de pie diabético me pueden comunicarse conmigo, yo les colaboro y lo otro podemos hacer que entren a la API, que es la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético. Muchas gracias y muy amables a todos. Muchas gracias. Muy buena noche a todos. Muchas gracias, doctor Triana, doctor Tejerina, a todos los asistentes.